Hola, soy la doctora Marcela González. Hoy voy a referirme a la insuficiencia respiratoria aguda. Como definición, es la incapacidad del sistema respiratorio para realizar un intercambio gaseoso adecuado. La insuficiencia respiratoria hipoxémica se refiere a la presión de oxígeno inferior a 60 milímetros de mercurio en reposo y respirando aire ambiente. La insuficiencia respiratoria hipercápnica es la presión de dióxido de carbono por encima de los 45 milímetros de mercurio. Así, la insuficiencia respiratoria hipoxémica se debe a hipoventilación alveolar, a disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, a la alteración de la relación ventilación-perfusión, al shunt de derecha a izquierda y a la alteración de difusión. La insuficiencia respiratoria hipercápnica, por su parte, se debe al aumento del espacio muerto y de la disminución del volumen minuto, es decir, el volumen total por la frecuencia respiratoria. La etiología de la insuficiencia respiratoria tiene su origen en alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones del sistema nervioso periférico, de la caja torácica y alteraciones pulmonares. Las alteraciones a nivel del sistema nervioso central se refiere a la sobredosis de fármacos, accidentes cerebrovasculares y los traumatismos encefalocraneales. Las alteraciones a nivel del sistema nervioso periférico son aquellas que afectan a los músculos respiratorios, como son el síndrome de Guillain-Barré y la miastenia gravis. Aquellas alteraciones que corresponden a la caja torácica son los traumatismos, las desviaciones de la columna vertebral, como es la cifoescoliosis, la cifosis, la lordosis marcada, la espondilolistesis, las fracturas de las costillas, las cirugías torácicas, aquellas alteraciones a nivel pulmonar en las vías aéreas son el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las alteraciones a nivel del parénquima corresponden al síndrome de distrés respiratorio agudo y las neumonías. Las de los vasos sanguíneos, aquellas que afectan a los vasos sanguíneos, son el tromboembolismo pulmonar. La sintomatología de la enfermedad base respiratoria, así como la sintomatología respiratoria en sí, se refiere a la disminución de la frecuencia respiratoria, a lo que llamamos disnea, al aumento de la frecuencia respiratoria o taquipnea, al aleteo nasal, la asincronía tóraco-abdominal, el uso de los músculos accesorios y la alteración del nivel de conciencia son la clínica que nos indica que hay una alteración respiratoria. También contamos con signos de gravedad como son la coloración azulada de la piel, a lo que denominamos cianosis, la imposibilidad de hablar, el agotamiento y el coma. Puede producirse la parada respiratoria o cardíaca en pocos minutos y es importante revertirlo lo antes posible por las connotaciones que lleva esta afección. El diagnóstico se la realiza por medio de la pulsioximetría, la gasometría arterial, la radiografía y la tomografía computarizada de tórax. La pulsioximetría es un método rápido, no invasivo, ambulatorio. Nos da parámetros de saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, pero hay un frecuente artefacto de la curva, es decir, que no es fidedigno debido al movimiento del paciente. Cuando él se mueve, no puede detectar no se puede monitorizar adecuadamente al paciente, o cuando hay frialdad o la mala perfusión también altera la monitorización adecuada con la pulsioximetría. La gasometría, a su vez,
Es un método invasivo, doloroso, que necesita un laboratorio especializado y nos da un diagnóstico de insuficiencia respiratoria en cuanto puede detectar valores de presión de oxígeno, de dióxido de carbono, el pH, hemoglobina, líquidos, electrolitos, nos puede informar sobre el estado ácido o básico del paciente, los iones y el riesgo de hemorragia, etc. La radiografía es uno de los métodos estándar en nuestro medio y aún utilizado en el mundo debido a su bajo costo y la utilización es fácil, es rápida, utiliza mucha radiación. Muchas veces la información es difícil de interpretar porque va a depender de la calidad de la imagen, pero sí proporciona una información etiológica, es decir, de origen, y además topográfica, el lugar donde tenemos la afección pulmonar. La tomografía computarizada de tórax proporciona una información de origen, es decir, etiológica detallada, usa gran cantidad de radiación, pero proporciona un detallado, una información detallada del órgano afectado, del lugar de la afección. Siempre es bien tolerada por los pacientes que deben permanecer algunos minutos quietos y además en un lugar encerrado, por lo que hay que considerar a pacientes que no padezcan de claustrofobia. La tomografía de tórax presenta múltiples cortes axiales, longitudinales, y la imagen es de una calidad mayor en relación a la radiografía o a otros métodos. En cuanto al tratamiento, las medidas generales son asegurar la permeabilidad de la vía aérea, el control de los factores precipitantes haciendo uso de broncodilatadores, antibióticos o analgésicos de ser necesario. Siempre se debe evitar la depresión del sistema nervioso central, la profilaxis de la trombosis venosa profunda es importante. Como tratamiento, siempre la oxigenoterapia y la ventilación mecánica. La oxigenoterapia no cura, pero siempre es indicada. Siempre es indicado proporcionar oxígeno al paciente. La ventilación mecánica tampoco es curativa y cuando el paciente es incapaz de respirar por sí mismo, esta es la vía adecuada, la ventilación mecánica, cuando el paciente entra en coma, cuando tiene agotamiento o falta de fuerza muscular, cuando hay persistencia de la disminución de oxígeno, además o aún aplicando la oxigenoterapia, es decir, la hipoxia refractaria, es indicada cuando existe hipercapnia, aumento del dióxido de carbono que no puede revertirse, es decir, hipercapnia refractaria, y la retención de secreciones. La oxigenoterapia también conlleva peligros, y estos son la sequedad de las secreciones, atelectasias y toxicidad. Esto debido a la concentración de un porcentaje mayor, superior al 60%, el tiempo de exposición mayor a 24 horas y la hipoventilación alveolar, edema pulmonar, fibrosis pulmonar, atelectasias, todas las afecciones pulmonares que pueden estar afectadas con la oxigenoterapia. La oxigenoterapia tiene diversas vías, como son la cánula, mascarillas, tubo en T, que van a depender de la necesidad particular de cada paciente. Así, la ventilación mecánica no invasiva utiliza la mascarilla facial, o en otros casos, como el sistema de Helmet, es un casco que abarca todo el rostro. La respiración o la ventilación invasiva con intubación orotraqueal que va conectada al respirador.
o la cánula traqueostómica conectada al ventilador por medio de una traqueostomía. Y los métodos ventilatorios son controlada y asistida, ya que estos proporcionan y aseguran la presión máxima y aseguran el volumen mínimo. El soporte parcial se refiere a la presión constante en la vía aérea y la presión de soporte en cada ciclo. La ventilación mecánica hace el uso de los respiradores de diferentes tipos. Estos van a proporcionar el volumen de oxígeno, la saturación de oxígeno, las presiones, volúmenes, etc. Gracias.